Y vamos ahora en punto de encuentro con el primer tema de nuestro programa. Hoy analizaremos la continua crisis de la USAC, que recrudeció con la decisión de 22 miembros del Consejo Superior Universitario de expulsar al representante estudiantil Camilo García por su posición crítica y de denuncia frente a la elección del rector de la universidad pública. García, en una sesión del CSU, calificó al rector Walter Mazariegos de usurpador y criticó la pasividad de la mayoría de miembros del Consejo Superior Universitario, quienes han permanecido indiferentes frente a las demandas estudiantiles para que se repita la elección de rector. Nuestro colega Ferry Montepeque nos lo cuenta en el siguiente reporte. Superior Universitario de la USAC, en su mayoría inclinado a los intereses de Walter Mazariegos, expulsó de manera anómala al estudiante Camilo García. Pero esta es solo una muestra de todas las irregularidades que ha cometido este consejo. Camilo García es representante de los estudiantes de Ciencias Químicas en el Consejo Superior y uno de los pocos disidentes en este órgano que dirige Walter Mazariegos, quien desde hace 8 meses llegó a la silla principal de la Universidad de San Carlos tras un proceso plagado de anomalías. García fue expulsado precisamente por llamar usurpador a Mazariegos. Que en la discusión de las situaciones, de los puntos que se dan, toman fragmentos del discurso o fragmentos de lo que se da a conveniencia. Digamos, no todo lo que se vierte en la discusión o supuesta discusión dentro del consejo, sino son prácticamente fragmentos a conveniencia. La forma como los aliados de Mazariegos expulsaron al consejero podría ser ilegal porque se realizó sin contar con un mecanismo específico y porque los integrantes del Consejo Superior se convirtieron en juez y parte. Era por haberse referido al rector como usurpador y haber llamado cobardes a los miembros del consejo. Esto quiere decir que entonces que los ofendidos, que las víctimas son el rector y los miembros del consejo. Entonces no tiene lógica que si ellos son víctimas, además ellos sean los que conozcan y sancionen, porque entonces están perdiendo la imparcialidad que debiera de ser obligada en un órgano que va a sancionar. En el contexto de persecución a opositores al oficialismo que vive el país, la expulsión de Camilo García es vista como una forma más de acallar voces críticas e incómodas. Que esto lo ponen incluso como una muestra para meternos miedo. O sea, en algún momento ellos denunciar a los compañeros que estaban en la resistencia era una forma de meter miedo para que desistieran. Como no funcionó, buscaron entrar al campus de forma violenta, quemando un automóvil. Como vieron que los estudiantes no desistieron, buscaron más formas de seguir violentando, y digamos ahora vienen y pues de esta manera buscan también censurar y hacer que el bloque en oposición se vaya reduciendo, ¿no? La USAC vive una crisis prolongada desde el año pasado, cuando Walter Mazariegos fue electo en un proceso en el que no se permitió la participación democrática de otros candidatos. ¿Cuánto más se agravará esta crisis? Y tal como se preguntaba Ferdy Montepeque en la nota que acabamos de escuchar, es difícil predecir cuánto más se va a profundizar la crisis en la Universidad de San Carlos y por cuánto tiempo más estará el campus central y otras instalaciones ocupadas en resistencia. La semana pasada el conflicto escaló un poco más. Tras la decisión de 22 miembros del Consejo Superior Universitario de expulsar de la USAC al representante estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Camilo García, una de las voces críticas en ese órgano. Todo apunta a que en la expulsión de Camilo García
como mencionaba la exdecana de la Facultad de Derecho, Astrid Lemus, en el reportaje que acabamos de escuchar, también se cometieron ilegalidades, ya que se produjo sin contar con un reglamento para este efecto y además porque los consejeros fungieron como juez y parte, es decir, resolvieron un proceso disciplinario que ellos mismos habían iniciado. Y precisamente para profundizar en este tema y analizar la situación crítica que se vive en la USAC, nos acompañan el propio Camilo García, así como el catedrático universitario de Agronomía de la USAC, Luis Alfredo Tovar. Camilo, ingeniero Tovar, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ambos. Y precisamente para comenzar este análisis, quisiéramos preguntarles, ¿cómo calificarían la decisión de expulsión tomada por la mayoría de miembros del Consejo Superior Universitario contra un representante estudiantil y cuáles son sus implicaciones? Vamos a empezar contigo, Camilo, que eres el principal afectado en toda esta situación. Claro, muchas gracias. Sí, yo clasificaría la sanción del Consejo Superior Universitario como algo arbitrario. Y entre sus implicaciones está el hecho de dejarme fuera de la universidad ya como tal. Hecho que aún es apelable, ¿verdad? Porque las resoluciones del Consejo pueden ser revocadas de forma administrativa, pero también deja sin la representación a compañeros de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, quienes en el año 2021 me eligieron para ser su representante ante el Consejo Superior durante 2 años, que cumplían su plazo en junio de este año. Esto implica una grave violación a los derechos humanos, ¿verdad? En general, la libre emisión de pensamiento, el derecho a un juicio justo, a la igualdad y también a elegir y ser electo. Entonces, esas son algunas de las implicaciones. Gracias, Camilo. Ingeniero Tovar, usted durante mucho tiempo ha formado parte de la comunidad sancarlista. Cuéntenos también qué implicaciones ve en esta expulsión de un representante estudiantil. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con Camilo y decir lo que todos los universitarios conscientes estamos diciendo. Nosotros también somos Camilo. Y yo creo que esto, aparte de ser una arbitrariedad, es una aberración, es una ridiculez jurídica que no tiene ningún sustento y nos causa mucha tristeza y mucha indignación que sea el máximo órgano de decisión de nuestra universidad la que cometa estas atrocidades y estas sinvergüenzadas que no tienen ningún sustento legal. Eso de gobernar sin ley es una de las peores experiencias vividas dentro de la universidad hasta el momento. Hablemos un poquito de la época contemporánea. Pues es algo inaudito, no tiene calificación. A ver, al interno del Consejo Superior Universitario, pues se conoce que el señor Mazariegos pues tiene una mayoría de apoyos y es recurrente que, amparado en esto, tome algunas medidas legales que son seriamente cuestionables, como la de la expulsión, como esa medida disciplinaria. ¿Cómo ha sido ese ambiente dentro del CSU desde la elección del señor Mazariegos, de esa cuestionable elección? ¿Y qué pasa con aquellos que no se están plegando a esa alianza dentro del CSU? ¿Cómo es eso, Camilo? Es una cuestión bastante complicada, ¿verdad? Porque en primera instancia el Consejo Superior Universitario, como mencionan ya, tiene una mayoría de personas que están a favor de la autoridad, ¿verdad? De las autoridades. Y pues, desde octubre del año pasado, ya desde octubre de 2021, que se inició todo el marco de las elecciones a un rector, en el caso de que Murphy Pais continuaba en prisión, pues ha sido muy complicado porque inicialmente ni siquiera se sabía claramente si se iba a elegir un rector para sustituir a Murphy Pais en el periodo que le restaba, o ya un rector como tal para el siguiente periodo, que es
al final lo que se convocó. Dentro del Consejo Superior Universitario se dieron cuestiones muy irregulares, como por ejemplo el cambio en las votaciones desde marzo de 2022, en las cuales con anterioridad se conocía cuál era el voto de cada uno de los consejeros, y amparándose en que ellos estaban siendo criticados por sus votos y esto podía llevar a una manipulación, se da el hecho de que ahora las votaciones son completamente, bueno, son supuestamente privadas, ¿verdad? Y secretas, pero realmente la Secretaría General de la Universidad conoce quiénes votan de cada manera, ¿verdad? En el marco de las elecciones a rector se dieron muchos análisis jurídicos cuestionables, perspectivas, ¿verdad?, de la ley, para facilitar que realmente muchos cuerpos electorales no fueran convocados a la elección final a rector y que no se cancelaran las elecciones como tal principalmente por no realizarse en la fecha que eran, el 27 de abril de 2022. Se utilizaron a las Cortes Nacionales, ¿verdad?, en este caso la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, para ampararse supuestamente en que ellos debían realizar la elección sí o sí, y fue con un amparo preventivo, ni siquiera un amparo en definitivo. Y pues continuamos en este marco de la resistencia estudiantil desde los diversos recintos universitarios y el poco acercamiento del Consejo Superior Universitario para resolver la situación. Y pues a los consejeros que podríamos ubicar como un bloque de oposición se les ve segregados, ¿verdad?, hacia un menor conocimiento de las situaciones dentro de la universidad. Por ejemplo, ahora se dio el nombramiento de nuevas comisiones del Consejo Superior Universitario. Una gran mayoría del bloque de oposición no fueron integrados a las comisiones. También ocurren actos de parte de la administración para sancionar a miembros de juntas directivas como odontología y medicina veterinaria, que están a favor de la resistencia y apoyaron el paro estudiantil, ¿verdad? Y finalmente, pues, de forma completamente arbitraria e ilegal, ahora buscan sancionar a consejeros dentro del mismo Consejo Superior Universitario sin ningún reglamento, como es en el caso de mi persona, que pues utilizan como agravio haber atentado contra la ética y el decoro del Consejo Superior Universitario, cuando esto ni siquiera está reglamentado y es una cuestión completamente subjetiva. Gracias, Camilo. Ingeniero Tovar, usted fue miembro del Consejo Superior Universitario, eso entendemos, y también pues dirigió uno de los centros universitarios. En este momento, la expulsión de un estudiante que es representante estudiantil, es decir, cuando lo sacan a él se está violando, digamos, la voluntad de aquellos estudiantes que votaron por su representación. Pero también sabemos que hay represalias en contra de profesores o de personal que se está manifestando ahora a favor de Camilo, pero en contra de lo que se llama el fraude electoral. ¿Qué mensaje le está enviando el Consejo Superior Universitario a toda la comunidad sancarlista con esta expulsión? Pero también hay precedentes de acciones como estas en el Consejo Superior Universitario. De esta magnitud realmente no la recuerdo. Es decir, han habido expulsiones de estudiantes en el Consejo Superior Universitario, pero siguiendo el debido proceso. La disciplina estudiantil es responsabilidad de las unidades académicas a través de sus órganos de dirección, y son esos organismos los que, siguiendo el debido proceso y también respetando la legítima defensa de las partes, concluyen un juicio y lo sancionan, pero ha sido por otro tipo de faltas. Esto es algo inédito, no había ocurrido antes, y sí es un mal mensaje para la comunidad universitaria, porque sigue develando que las actuales autoridades universitarias no tienen un concepto claro de qué significa educación superior
qué significa universidad, qué significa la academia y cuál es el papel que tiene que jugar esta institución dentro del contexto nacional. Desafortunadamente, en este momento, seguimos siendo un reflejo de lo que está pasando en el país y estamos siendo capturados. De hecho, ya estamos capturados. No nos dimos exactamente cuenta de la dimensión de esa captura, sino hasta ahora, en este proceso eleccionario, en que prácticamente aliado con el gobierno de turno, toman la universidad y ejercen un control absoluto, pues no por el bien del país. Obviamente esto nos hace pensar que es por el poder que tiene la institución dentro del Estado guatemalteco. Eso es lo que han perseguido y eso es lo que ahora tienen bajo su control, porque todas las representaciones importantes en las que la universidad tiene derecho a proponer y a elegir, ahora pues están al servicio de los que hacen gobierno en el país. Entonces es algo inaudito todo lo que ha pasado. No habíamos vivido una situación tan triste en la universidad y esto pues esperaríamos que pueda revertirse en la toma de conciencia del resto de la comunidad universitaria, porque también hay que decirlo, hay una gran parte de nuestra comunidad que todavía está en un proceso de letargo, en un proceso de repente de acomodamiento. Estamos regresando de un modelo virtual otra vez a lo presencial en la medida de lo posible, pero la universidad realmente no estaba preparada para volver a la presencialidad en virtud del abandono de casi estos últimos 3 años. Pero eso lo que denota es que la dirigencia universitaria en este momento no tiene clara conciencia de qué significa dirigir una institución de educación superior. A ver, teniendo en cuenta que es muy probable que haya existido una ilegalidad en esta decisión del CSU, primero uno, ¿ya te notificaron, Camilo? ¿Qué acciones has tomado o vas a tomar? ¿Y cuáles son los siguientes pasos entonces? Sí, con el hecho de que esto es una ilegalidad, ¿verdad? Por el simple hecho de que no existe un reglamento específico para sancionar consejeros y utilizan por analogía un reglamento meramente estudiantil para un estudiante que está haciendo como estudiante, ¿no? Como un consejero que en teoría los 41 miembros del Consejo Superior Universitario tenemos igualdad de condiciones, ¿verdad? Pues lo que procede es presentar, primero agotar los recursos administrativos dentro de la Universidad de San Carlos, que ya se esté trabajando en esto, y con la esperanza de que esto sea revocado, ¿verdad? Pero claramente con la mayoría que se tiene en el Consejo Superior Universitario, esto es bastante complicado, y seguido de esto, al tener ya una notificación de la siguiente resolución, ¿verdad? De la solicitud de revocatoria de esta decisión del Consejo, tocaría apelar ya en instituciones nacionales, entiéndase el organismo judicial. Pues es un proceso que se entiende que será bastante largo, ¿verdad? Pero pues es una lucha que se debe dar contra estas arbitrariedades y manipulaciones de la ley a favor de la administración y para mantener callada a la oposición, ¿verdad? Y respecto a si he sido notificado, aún no ha sido notificado. No ha llegado la notificación, ok. Solo para entender una cosa, ¿la primera, digamos, apelación o sería al mismo Consejo Superior Universitario? Sí, así es. La primera apelación es al mismo Consejo Superior Universitario. Algo que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Pero como este mismo proceso es anómalo, ya que no está normado en ningún lugar de los reglamentos universitarios, al igual de anómalo son los supuestos pasos que se deben de seguir. Gracias, Camilo.
Hablemos un poco del contexto. Esta expulsión se da en un contexto de reclamo y de resistencia de sectores universitarios como estudiantes, profesores e incluso algunos colegios de profesionales contra lo que se llama una arbitrariedad y un fraude en la elección. Recordemos, por favor, ingeniero Tovar, qué es lo que se está reclamando y por qué se habla de rector impuesto y de elección fraudulenta y se reclama que se repita la elección. Nuestra institución tiene una historia democrática muy rica en ejemplos, ¿no? Creo que era uno de los últimos nichos en nuestro país donde efectivamente jugábamos a la democracia, con modelos de participación un tanto discriminatorios, porque en el gobierno universitario solo participan las 10 facultades, siendo en este momento 42 unidades académicas. Pues a pesar de esa desigualdad y exclusión, pues había un espacio para expresión y para un voto libre, y así se ha venido desarrollando. Lo que pasa es que esa indiferencia que hay en el guatemalteco en general de participar es un fenómeno que se deriva, pienso yo, de que nuestro sistema educativo no está formando ciudadanía. Entonces hay mucha gente que se autoexcluye, que no le interesa participar, y también por el prestigio que ha adquirido la política. La política no pareciera ser, no es un buen ejemplo de ejercicio de buenas cosas. Ese es el concepto popular, y entonces hasta ser uno político es descalificado de alguna manera, porque lo asemejan o lo comparan con los políticos tradicionales nuestros. Pues, pero a pesar de todo ello, en nuestra institución había una práctica democrática y participación. Si bien es cierto, el tráfico de influencias muy sofisticadamente estaba muy afinado en la elección de rector en los últimos de los rectores, estoy hablando de 1990 para acá, había una maquinaria muy aceitada que prácticamente se podía anticipar quién era el sucesor en la rectoría. Siempre había participación de todos los sectores. En este caso estamos hablando de los 3 sectores que integran cada facultad, ¿verdad? Son 10, eran 30 sectores los que participaban abiertamente. En esta ocasión todo eso se perdió. Toda esa participación libre fue prácticamente bloqueada. Desde el proceso mismo de la elección hubo manejos, manipuleos en los colegios, en los sectores electorales estudiantiles y de profesores, donde no dejaron participar abiertamente a todos los candidatos. Yo pertenezco a SOS USAC, y ahí en nuestra agrupación nos fue vedado el poder participar ni siquiera como candidatos en algunos cuerpos electorales, anteponiendo pretextos como que no se cumplió con algunos requisitos, lo cual era falso. Pero los tiempos fueron tan apremiantes que no hubo chance ni siquiera de ir a las jurisdicciones correspondientes a presentar los recursos de queja y que esto se revirtiese. Todo esto fue maquiavélicamente planificado. Esto es todo un proyecto de captura de la universidad que fue fraguado mucho tiempo antes de la convocatoria. Por eso es que a partir de la vacante se deja un buen espacio en que se debió haber convocado. Una vez declarada la vacante, se debió haber convocado en los días subsiguientes que marca la ley. Son 30 días, y eso se hizo casi 6 meses después. Entonces todo ese tiempo dio margen a que hicieran un buen plan para hacer esta toma a la fuerza, que así fue, craneando cómo iban a dejar fuera a los sectores que eran de oposición o que no eran afines a ellos. Entonces, toda esta práctica acompañada de acciones prácticamente terroristas, porque aquí hay hasta terrorismo administrativo, lo que le aplicaron a Camilo es eso, es una acción terrorista administrativa. Así está ocurriendo con los distintos sectores que nos expresamos. De alguna manera sufrimos consecuencias por expresar nuestra opinión, y eso nos duele mucho, porque ese espíritu democrático que prevalecía en nuestra institución en este momento
anda por los suelos. Hay mucho profesor, mucho personal que es interino, que está en contrato a término, que entonces esa es la herramienta que tienen para que estas personas no den su opinión en público y para que también no contribuyan con exacerbar la impaciencia de la gente, ¿verdad? El hartazgo en el que está la gente. Entonces sí hay toda una estrategia para callar la oposición, y el ejemplo último y vivo es lo que está sucediendo con Camilo, pero afortunadamente está haciendo, esa acción malévola de ellos está haciendo que mucha gente tome conciencia y está reaccionando. De repente va a ser la chispa que va a hacer explotar la situación, lo cual no era deseable, pues si en la universidad se supone que estamos el grupo de inteligencia más grande que tiene el país, ¿cómo es posible que no hayamos podido entrar en una situación de diálogo? Es inaudito. O sea, hay tantas cosas, tantas contradicciones, que lo único que nos conduce todo esto es a concluir que en nuestra universidad todo eso fue borrado, fue quitado de la práctica a propósito para ser víctimas ahora de una tiranía, de una dictadura, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses en la Universidad de San Carlos si las autoridades y los estudiantes en resistencia no logran entablar un diálogo? ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos meses? Comienzo con Camilo. Lo que se puede esperar en los próximos meses de la resistencia estudiantil es que continúe la criminalización realmente. Ellos pues buscan dejar como un precedente, en mi caso, que pueden expulsar a cualquier estudiante arbitrariamente, cosa que estamos trabajando para que no se concrete, ¿verdad? Y pues, esto no viene, digamos, no es algo que se despide desde ahora en adelante, sino que es algo que lleva meses. El hecho de que estén criminalizando a estudiantes por su actuar en la resistencia. Ponemos de ejemplo, ¿verdad? Los estudiantes que tomaron el Museo de la Universidad de San Carlos el 27 de abril de 2022, ellos firman un acta en la cual se hacen responsables de las instalaciones, y de su firma y nombres en esa acta son que se despliega una criminalización por usurpación de bienes por parte de la Universidad de San Carlos en el Ministerio Público. Lo mismo sucede con los compañeros de medicina en el campus, en el Centro Universitario Metropolitano. De igual forma ellos se hacen responsables y son quienes son criminalizados ante los organismos nacionales. Y pues, es lo que aparentan. Estas personas dentro del Consejo Superior Universitario no desean un diálogo con los estudiantes. Ellos ya de forma reiterada dicen desconocer a la Coordinadora General de Estudiantes, que es quien ahora está llevando la dirección de la resistencia, y dicen que quieren nombres y datos de las personas con las que buscan dialogar, y esto no podemos decir que es de buena fe, sino que realmente aparenta ser para criminalizar más. Camilo, ¿con quién van a dialogar si no es con la coordinadora entonces? ¿No tendrían? ¿Hay otro grupo acaso? No, esto, por eso mismo digo que carece de sentido, ya que de forma pública se ve que la Coordinadora General de Estudiantes es quien está coordinando a los estudiantes en resistencia. Pues claramente con ellos tendrían que negociar y dialogar, pero el Consejo Superior Universitario desconoce a la coordinadora en una sesión del Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Entonces, no parece que vaya a haber un diálogo, y parece que lo que van a seguir haciendo es criminalizando. Okay. Ingeniero Tovar, le pregunto lo mismo, ¿qué se podemos esperar de la Universidad de San Carlos en los próximos meses? Mire, hay mucha desesperanza realmente en términos de la conducta que ha asumido la máxima autoridad de nuestra universidad. Hay desesperanza también porque los más de 13,000 trabajadores que vemos en la universidad estamos bastante atomizados, bastante dispersos y muchos amenazados. Entonces, en esa fuerza que debiera venir de esas bases como que no está muy articulada, y de repente
no podamos hacer una resistencia mucho más fuerte de lo que ya se está haciendo. Pero yo espero que digamos, el cometer estos errores que ha cometido la autoridad incentiven a que la gente se dé cuenta de lo que está pasando y que podamos de alguna manera revertir el camino que ha tomado la institución. La única salida que hay aquí, en honor a la verdad, es que las autoridades actuales dimitan del cargo porque lo ostentan de una manera ilegal y que se dé un nuevo proceso democrático. Eso es lo que esperaríamos, pero para llegar a ese momento vamos a tener que seguir enfrentando la lucha, aprovechando espacios como este para fortalecer la organización, propiciar espacios de diálogo y de construcción de crítica con todos el profesorado de nuestra universidad y ver si de esa cuenta podemos multiplicar el pensamiento y que podamos hacer una acción verdaderamente más fuerte, porque en este momento el pulso está muy pareado. Las autoridades tienen el respaldo del gobierno central y sobre esa base sustentan sus acciones. Están seguros que el sistema de justicia nacional también no le va a dar curso a las acciones legales que se puedan emprender, como lo que sucedió con los más de 20 procesos de queja que se interpusieron en la vía ordinaria en relación a la elección, de los cuales ninguno de los de la oposición prosperó. El único que prosperó fue el que apoyaba al oficialismo. Entonces, sí hay mucha desesperanza, pero al mismo tiempo, cuando vemos universitarios como Camilo, vemos que ahí en la juventud está la fuerza y ahí podemos tener una esperanza de organizar una verdadera resistencia universitaria que le dé un giro total a este hecho histórico que realmente nos avergüenza. Muchísimas gracias, Camilo García, ingeniero Tovar. Muchas gracias por habernos acompañado en este punto de encuentro. Feliz noche.